de sus últimas películas eh, puede que se haya proyectado en un festival y no sé si se han estrenado, pero la verdad es que hasta el 2002 solamente se ha estrenado esta. Se estrena muy poco cine del buen cine que se hace en el mundo, ¿eh? Porque no todo es cine americano y español, ¿eh? Nos choca esto a veces, pero se hace muy buen cine en partes del mundo que ni nos imaginábamos. Pero bueno, hemos hablado de Tarkovsky, de la relación entre Tarkovsky y Sokurov. También hay que hablar de la relación, aunque sea por oposición, entre Eisenstein, ahora sí, y Tarkovsky. Eisenstein, recordamos que es uno de los padres del montaje, el padre absoluto del montaje, podríamos decir. Sin duda alguna y sin temblar la voz. Y casi uno de los padres del cine, ¿no? Él ha dado obras maestras como El acorazado Potemkin, que lo comentamos aquí, La huelga, Octubre, Viva Zapata, etcétera, etcétera. Y Iván ¿no? el Terrible. Iván el Terrible. Y bueno, él crea el montaje por atracción. Por atracción, por asociación. Recordamos la escena famosísima del Potemkin en la escalera de Odessa, donde él mezclaba imágenes de un primer plano de la cara de un bebé con imágenes de la parte de abajo de un carrito de bebés bajando por unas escaleras, y al intercalarlas daba la sensación de que el bebé iba en el carrito y caía por las escaleras. Esto hoy en día está asumido casi desde una forma fisiológica por parte de los espectadores, como algo normal, totalmente. Pero descubrirlo y aplicarlo a partir de los experimentos de Kuleshov fue un trabajo y fue una revolución. Una revolución, porque hasta entonces no quedaba otra más que poner un muñeco en el carrito y tirar el carrito por las escaleras y grabar un plano general, porque el montaje era pues montaje externo de cuando se acababa un rollo, una escena, se empalmaba con otra y ya está. Si añadimos que entonces el movimiento de cámara era pues meramente testimonial, no había montaje implícito, que luego Eisenstein, después de desarrollar su teoría sobre el montaje por asociación, cuando se amplió también con Siga Bertov, que dirigió El hombre de la cámara, que bueno, me parece una película increíble, de las películas que más han contribuido al lenguaje del cine. Quizá El hombre de la cámara, que también la comentamos aquí, sea una de las 5 películas de la historia que más han contribuido al lenguaje cinematográfico. Fácilmente. O sea, es una de estas películas que tiene hallazgos revolucionarios por segundo de metraje. Esto lo han hecho pues Bertov, Wells y Griffith con sus primeros planos, que bueno, por ser el primero más que nada. Ser el primero, sí. Y ya está. Y pocos más. Que tampoco es del todo cierto que sea el primero, no, porque bueno, está el primer plano de asalto y robo de un tren, que ya lo hemos comentado aquí, que bueno, no se puede decir semióticamente al 100% porque era una imagen suelta que iba de eso. Pero bueno, en fin, quien mantuvo el primer plano como tónica narrativa y como elemento narrativo y como lenguaje, por lo menos quien lo popularizó y quien lo estandarizó fue Griffith, vale. Pero cuando ya estaba un poco más desarrollada la teoría de este lenguaje por asociación, este lenguaje interno einsteinsiano, Eisenstein dijo que los planos secuencia, o sea, esto es mover la cámara sin cortar y enfocar varias cosas, llevaba la teoría del lenguaje, del montaje implícito, ¿no? Porque daba preponderancia a personajes u objetos que se encontraban en una parte del decorado y a otros que no, porque tú ibas enfocando lo que querías. Y yo creo que Sokurov en El arca rusa desarrolla al máximo esta teoría del montaje de Eisenstein, que es la menos explorada, ¿no? Yo creo que ahora deberíamos de hacer un pequeño inciso y explicar un poco esto de montaje interno o externo, bueno, montaje implícito y explícito, que es la nomenclatura más normal que se puede encontrar.
y bueno, definir un poco los conceptos, porque aunque alguna vez en algún programa, sobre todo en el del acorazado Potemkin, ya había algo de esto, creo que es la primera vez que tenemos que profundizar teóricamente en estos conceptos, porque son muy importantes para el programa de esta noche. Estoy de acuerdo contigo, no sé si quieres empezar. Pues bueno, el montaje interno o montaje explícito, podríamos decir, es el montaje que se hace con la propia cámara en el propio rodaje, sin necesidad de una moviola. Cuando algún director decide mover la cámara o enfocarla, desenfocarla, está haciendo montaje. ¿Por qué? Porque está adulterando el plano. Pasamos de un plano fijo a otro tipo de plano, pero mediante el uso de la propia cámara, sin ningún otro artificio posterior. Eso ya es montar en el propio rodaje, ya es especular con la imagen y convertir el lenguaje o el discurso en otra cosa, ¿no? Intentar decir algo. Esto puede ser desde un traveling de Indiana Jones, por ejemplo, hasta un plano secuencia de Rec, hasta el Arca Rusa al completo, ¿no? Sin duda alguna. Todo eso son ejemplos de montaje implícito. Y respecto al montaje externo, vendría lo contrario, ¿no? El montaje en la sala de mezclas, iba a decir sala de mezclas, ¿no? Sala de montaje. La moviola. La moviola, ¿no? Ahora la sala de edición más moderna, con el ordenador. Que lo podemos ver desde, primitivamente era corta y pega de escenas, ¿no? Cuando se acababa una escena, un rollo, pues había otra, se cortaba y se pegaba. Y tras Eisenstein ya vino grabar dos ideas aparentemente disconexas, que claro, ahora, por ejemplo, en el ejemplo de la escalera de Odessa, tú a una persona le dices, mira, es que graba por una parte la cara del bebé y por otra el carrito. Y parece que caiga. Y ya, describiéndolo, parece que sea algo que tiene que ver, ¿no? Lo tenemos tan asimilado que ya lo adecuamos. Sí, de alguna forma inconsciente ya todo el mundo sabe leer cine. Lo que siempre hemos querido en este programa es que la gente sepa que está leyendo algo y que sepa exactamente qué es lo que lee o lo que debe leer o lo que se le ofrece en lectura, ¿no? Simplemente que sea un ejercicio de desconectar un poco, dejar que el subconsciente vaya empalmando y poco más, ¿no? Queremos que el cine sea un ejercicio activo, ¿no? De comprensión. Y yo creo que conocer Eisenstein y conocer estos dos tipos de montaje que son la base, ¿no? De todo el cine que se ha hecho desde Eisenstein hasta el día de hoy mismísimo, pues es necesario. No, ciertamente, ¿no? Estamos hablando de este montaje implícito, asociándolo a Eisenstein como de dos ideas sin conexión creamos una nueva, pero también lo vemos en el plano contra plano, que es lo más básico. Que es lo más básico, ¿no? Cuando están dos personas hablando una frente a otra, vemos primero un plano de conjunto, luego vemos un primer plano, un plano medio de una persona y luego de la otra, se van intercalando. Bueno, pues esto llevó un proceso de estandarización, ¿no? Para empezar, porque cuando se hacían los primeros planos, la gente creía o que eran cabezas amputadas, ¿no? Había quejas porque se usaron primeros planos y la gente creía que le estaban enseñando una ristra de cabezas amputadas. Luego otros creían que era una cabeza deforme, ¿no? Hubo una película, lo cuenta Noel Burch, un libro maravilloso que es El tragaluz del infinito, que cuenta la génesis del cine. Había un plano detalle de una mano y la gente se creía que era una mano gigante. Y luego aparte también había gente que decía que era, pues cuando se enfocaba una cara, que era una cabeza flotando, ¿no? Y que estaba como en el limbo. Entonces hay anécdotas para dar y tomar. Hemos nombrado Asalto y robo de un tren, donde hay un plano en el que un forajido dispara directamente a la cámara, ¿no? Con una pistola evidentemente no cargada, ¿no? Pero salía su marea de pólvora. Sí, de fogueo, como lo hicieron. Esto que hoy en día pues no impresiona a nadie, porque estamos súper acostumbrados a los tiroteos y a violencia muchísimo más explícita en las películas que consumimos diariamente. Esto desató ataques de histeria
la gente huía porque creía que estaba siendo disparada, o se desmayaba, o sufría ataques de pánico. Que creía que había recibido el balazo, que lo notó. Igual que cuando la llegada del tren de los Lumière, que la gente se apartaba. Creía que le iba a dar el tren, ¿no? Bueno, pues esto nos choca, pero fue así, ¿no? Pero bueno, hemos hecho una breve introducción al montaje para poder entender mejor esta película de la semana, que es El arca rusa de Alexander Sokurov. Aquí solo vemos montaje implícito. Esto es que bueno, él elige lo que quiere que veamos moviendo la cámara sin ningún corte, ¿no? Es todo un plano secuencia. No hay ningún corte desde que se enciende la cámara hasta que se apaga y termina la película. De hecho, el rodaje fue el último paso de la producción. No hubo postproducción. Bueno, creo que el efecto digital del final. Bueno, eso y pasar de HD a 35 milímetros y la película ya está hecha, ¿no? Pero los meses que se tarda en montar una película no se los ahorraron, sino que los invirtieron en preproducción, de la cual ya hablaremos porque fue una odisea épica prácticamente. Pero bueno, no hubo apenas postproducción. El montaje se hizo completamente implícito con la propia cámara y nada de moviolas, nada de salas de montaje, nada de cortar y pegar. Pues así es. Vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos dicho, vamos a explicar y vamos a poner el bloque de músicas, ¿no? Montaje implícito, cuando no hay cortes, está desarrollado a partir de un plano secuencia. O de la manipulación de la cámara y la luz. De la cámara, o el montaje explícito o externo, donde vamos cortando y intercalando imágenes grabadas de forma separada. Y ahora sí, vamos a escuchar el primer bloque de músicas, pero recordamos dónde estamos. Primera, que este programa se remitirá mañana sábado a las 12 del mediodía. Estamos en Facebook, en el canal Cinema Paradiso Radio Clara, en YouTube, en el canal Cinema Paradiso Radio y en nuestro blog cinemaparadisoradio.blogspot.com. Bueno, pues aquí volvemos en Cinema Paradiso. Habéis escuchado Jan Pehechan Hu de Mohamed Rafi, de la banda sonora de Ghost World, una película muy ninguneada, pero a la cual le tenemos un cariño, sobre todo yo, porque está basada en un cómic estupendo. Y luego Devil Got My Woman de Skip James, de la misma película también. Pues así es. Os recordamos que este programa se remitirá mañana sábado a las 12 del mediodía, que estamos en el blog cinemaparadisoradio.blogspot.com, en el canal de YouTube Cinema Paradiso Radio y también en Facebook, así que no olvidéis buscarnos. Pero bueno, Ernesto, estamos hablando esta semana del arca rusa de Sokurov, una película tremendamente original, ¿no? Ya hemos dicho que la característica diferencial más innovadora es que fue rodada en un plano secuencia. Se rodó en el Museo del Hermitage, en San Petersburgo, y bueno, rompió con la escena, digamos, independiente, entre comillas, porque tuvo bastantes apoyos, pero bueno, quizá de arte y ensayo de Europa. No, yo creo que es la película de arte y ensayo más valiente y rompedora de los últimos años. Bueno, una de las más valientes, ¿no? Esta película es del 2002. Hombre, desde luego, lo que es el género de arte y ensayo, pues siempre se ha caracterizado por su valentía, ¿no? Por hacer apuestas arriesgadas, por ir más allá, por no quedarse en lo de siempre, intentar hacer avanzar el arte cinematográfico, que después de más de un siglo de existencia, pues no es fácil, ¿no? Estábamos hablando de Eisenstein, que fue un revolucionario, pero que hoy día pues sus teorías han sido, bueno, son el ABC, ¿no? Y las entendemos de manera inconsciente o subconsciente, como se quiera llamar. Pues claro, lo que fue innovación ahora es norma. Innovar en momento así, pues es casi imposible, pero Sokurov con esta propuesta yo creo que lo consigue. ¿Y de qué manera? Sí, la verdad es que el cine, pese a su corta edad, ¿no? 100 años, es uno de los artes donde la innovación
por lo menos una innovación llena de contenido y auténtica es más difícil, ¿no? Porque si comparamos esta tan corta vida del cine con otras artes como la pintura o la escritura, la narrativa, vamos, vemos que no son nada para ellas y que se han desarrollado de una forma